Bienvenido, Daniel. ¿Nos escuchas? Atentos a tu presentación. No sé si me escuchan todos. Te escuchamos muy bien. Encantadísimo de participar en el AgroFest. Agradecer a Gabriel Amaro y a por la presentación. Yo quería contarles un poquito el nuevo proyecto que estamos con AGAP, que es promover un clúster de innovación agroexportadora, promover un hub de innovación. Nos parece que es el momento para que Perú cuente con un hub de innovación en el sector agroexportador, y hay un hub minero, un hub de innovación que atrae la innovación del ecosistema, y creemos que es importantísimo que el sector agroexportador, que está en pleno crecimiento, cuente también con un hub de innovación. Así que vamos a hacer una presentación, compartir un PowerPoint. Es una presentación que hemos trabajado para la CAF con nuestros aliados de ACM Ventures, UCIL Ventures, que es nuestra aceleradora de startups de la Corporación San Ignacio de Loyola. Y lo que queremos proponer, como bien les vengo mencionando, es un hub de innovación agroexportador, que es lo que creemos que el Perú en este momento y el sector productivo necesita, ¿no? El mundo, como bien sabemos, se encuentra con una serie de desafíos globales. Uno de ellos es el calentamiento global, pues, que nos lleva un poco a repensar un poco en todas estas fuentes productivas limpias para evitar, pues, que la tierra se siga calentando y con todo lo que eso implica. Ahí hay, pues, nuevos conceptos de economía circular, cómo evitar que se contamine la tierra, que se contaminen los océanos, ¿no? Hemos visto todas estas campañas ahora de reuso de las bolsas de plásticos y evitar, pues, que sigamos contaminando el planeta, ¿no? El COVID-19 en realidad ha sido, pues, o viene siendo, pues, unos años de muchos desafíos en muchos campos, en el campo de la salud, en el campo de los alimentos, ¿no? De los alimentos saludables. Nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que es tener una buena alimentación y evitar, pues, el sobrepeso. Hemos visto mucha gente irse con problemas de sobrepeso, y hay toda una preocupación, pues, por la comida saludable, lo que lleva, pues, un poco también al sector a repensar, el sector agroexportador y el sector de alimentos, a repensar en cómo podemos o debemos alimentar mejor al planeta, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío, y el Perú con los superfoods estamos dándola ahora, pero no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente porque lo que se nos viene es una crisis alimentaria complicada, que nos plantea también desafíos, pero principalmente tenemos que pensar cómo vamos a afrontar y enfrentar esta crisis alimentaria, ¿no? Ya lo estamos sintiendo con la falta de fertilizantes, con los costos del trigo, lo estamos sintiendo con escasez, que hace, pues, que el precio de los insumos aumente, y que nosotros tengamos que reaccionar a eso, ¿no? Y pensar cómo sustituir, pues, los fertilizantes, o cómo sustituir los cereales que sirven para hacer el pan, ¿no? Entonces, en todo ese concepto de repensar el futuro, que es importante, creemos que un hub de innovación agroexportador podría ser algo muy importante y muy útil para atraer la innovación del ecosistema al sector productivo, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de estar muchos años madurando y desarrollando ese ecosistema de startups y de emprendimiento. Hemos trabajado mucho en muchos verticales, y un vertical que nosotros en el mundo startup vemos con mucho potencial es el vertical de el agtech, ¿no? O la tecnología aplicada a la agricultura, ¿no? El food tech, el biotech o el biotech. Entonces hay
Hay una serie de verticales muy interesantes, muy avanzados en tecnología agrícola, que se han desarrollado en el ecosistema peruano, pero también en los ecosistemas del mundo, que se podrían atraer al hub de innovación agroexportador para mejorar la productividad y para mejorar pues, los procesos y todo lo que el sector productivo requiere para seguir creciendo, ¿no? Porque nosotros lo que vemos es un sector productivo en crecimiento, un sector productivo pues, que tiene tasas de crecimiento importantísimas, pero con todo esto de la crisis alimentaria y todo lo que se viene en el mundo, en realidad no va a ser suficiente, ¿no? No vamos a tener capacidad suficiente para atender toda la demanda y todas las necesidades del mundo si es que no le aplicamos la tecnología y si es que no le aplicamos la innovación, ¿no? Nosotros atendemos pues desde Perú a muchísimos continentes, a muchísimos países, el Asia, Norteamérica, Europa, pero lo que se viene es una demanda pues mucho mayor y tenemos que estar preparados a eso, tenemos que ser más productivos, tenemos que ser más innovadores y el sector agroexportador es el sector pues de mayor crecimiento, el que tiene mayor perspectiva en el Perú. Entonces, tiene que tener necesariamente ya en proceso, impulsando su hub de innovación, porque eso es lo que le permite la cooperación. O sea, el hub de innovación no solamente es atraer innovación y tecnología a un sector productivo, sino hacerlo a través de un sistema cooperativo, ¿no? Un sistema, así como lo hemos visto con la Federación de Cajas Municipales y las microfinancieras, que se unen para atraer innovación. En el hub de innovación también, agroexportador, tenemos que lograr lo mismo para atraer la innovación que se requiere para ser más competitivos. Cuando hablamos de innovación, hablamos de la cadena de valor completa, ¿no? Entonces la innovación viene en las etapas que se requieren, ¿no? Para eso de alguna forma el hub de innovación lo que hace es un análisis y un diagnóstico de brechas, ¿no? O sea, las brechas en cada uno de los elementos de la cadena productiva. El hub lo que busca es cómo cerrar esa brecha, ¿no? Es cómo atraer tecnología, cómo atraer innovación, cómo atraer recursos humanos, cómo hacer que el ecosistema de emprendimiento de alguna forma se involucre con el problema del sector productivo, ¿no? Cuando hablamos de ecosistema no solamente estamos hablando de la academia, ¿no? O de las incubadoras, estamos hablando de los centros de investigación, estamos hablando de ecosistemas, startups no solamente del Perú, sino del mundo, ¿no? Pues lo que haces es, a través de un sistema que se llama Scouting, atrae la innovación a tu sector productivo y lo haces mucho más potente, mucho más competitivo, ¿no? Entonces, eso es lo que permite un hub de innovación, digamos, en un sector productivo, y eso es lo que hace que sea tan importante pensar en esa posibilidad, ¿no? Y cuando hablamos de innovación también hablamos pues de diferentes tipos de innovación, ¿no? La innovación disruptiva, cuando ya estás pensando en un sistema productivo distinto o en algo que haga una disrupción en el sector productivo, que es algo que lo hemos visto pues mucho en la tecnología de los teléfonos digitales y ahora con el blockchain, ¿no? Nosotros podemos pensar de que ese nuevo sistema de los blockchain y todo lo que la tecnología nos está ofreciendo ahora pueda servir muchísimo al sector productivo también para hacerlo más competitivo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del hub de innovación, ¿no? El ecosistema del hub, como bien les decía, no solamente estamos hablando de un impulsor que es la universidad, sino que hablamos de las mismas empresas del sector, hablamos de emprendedores a través de startups, hablamos de instituciones. Entonces estamos hablando de gobernanza, ¿no? Y en gobernanza tendríamos que ver quiénes serían los líderes de ese hub de innovación que impulsarían, ¿no? Los CITES también, ¿no? O sea, los CITES productivos, los CITES productivos también son muy importantes que aparezcan en este ecosistema del hub, ¿no? Y lo que se busca es que todos estos stakeholders se unan
en beneficio del sector productivo y finalmente en beneficio del Perú, ¿no? Porque lo que buscamos es que no solamente se atiendan los desafíos tecnológicos o de innovación, sino también los desafíos sociales, ¿no? El sector agroexportador peruano, pues, tiene una serie de desafíos sociales con las poblaciones con las que trabaja o con las poblaciones vulnerables en donde se encuentra la cadena productiva, ¿no? Un elemento que es importantísimo en los hubs de innovación es la innovación abierta, ¿no? Ese es el proceso que se sigue, ¿no? Los famosos desafíos. Se encuentran las brechas en la cadena de valor y sobre esas brechas se plantean desafíos, ¿no? Desafíos que son la solución de esas brechas, ¿no? ¿Y cómo lo resuelves? Con innovación abierta, ¿no? O sea, abres un poco tu problema o el problema del clúster o del aparato productivo a los ecosistemas de emprendimiento globales y atraes la innovación a tu sector productivo a través del hub, ¿no? El hub es un canalizador, ¿no? Es un catalizador, ¿no? Y ahí hay un liderazgo, hay una gobernanza, hay un equipo que funciona y lo que se logra finalmente pues, es un sector productivo mucho más potente. ¿Qué hubs de innovación hay en el mundo? En el mundo pues tenemos en Estados Unidos los conocidos Silicon Valley, que es un hub de innovación también que atrae todo lo que es tecnología. ¿Quién lo lidera? Una universidad es uno de los que lo lideran, no solamente Stanford, ¿no? También lo lideran las empresas tecnológicas, Google, Facebook y todas las que conocemos. Y hay otros ejemplos de hubs de innovación en el mundo, en términos de salud, en términos el hub del MIT, que es más vinculado a tecnología disruptiva, ¿no? Entonces, todos estos hubs de innovación son un modelo de alguna forma a seguir, ¿no? En el Perú hay, ya les mencioné el hub minero, también conocemos el hub de innovación de la UTEC, que es un hub que lo que busca es, digamos, mejorar el sector de la construcción. Hay el hub UDEP, el Biotiva, y hay una serie de hubs que conocemos y que son también impulsados por los CITES, ¿no? Los CITES que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Y lo que les mencionaba, que el actor o los actores principales, más allá de la academia, también son las instituciones o las agrupaciones empresariales, ¿no? En esta propuesta que le queremos llevar a la CAF, definitivamente el actor principal para nosotros va a ser AGAP, y con sus empresas agroexportadoras, ¿no? Entonces, vamos a ir con AGAP, vamos a ir probablemente con el Ministerio de la Producción, con Innovate Perú, y la idea es poder pues, presentar un hub o una propuesta donde se planteen soluciones a las necesidades tecnológicas, a las necesidades de innovación y a las necesidades sociales, ¿no? Estamos hablando del sector productivo, el segunda actividad económica más grande del Perú, que genera mayor empleo, que genera mayor cantidad de empleos en el Perú, que son más de casi 5 millones de empleos, que ocupan mucho territorio nacional, el 30% del territorio, pero que tiene pues indicadores sociales todavía muy complicados, ¿no? 650 soles es el ingreso promedio per cápita de un trabajador agrícola. Hoy en día, pues, con 650 soles es bien difícil poder sobrevivir, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar cómo podemos apoyar digamos, a la comunidad que está alrededor del sector productivo, ¿no? Y por último, siempre plantear todo alrededor de las famosas Objetivos de Desarrollo Sostenible o las ODS, ¿no? Que tienen que ser, pues, un poco el referente en los planteamientos que uno le haga a la cooperación internacional, ¿no? Y para cerrar, yo creo que es el momento de actuar. Somos la sociedad civil, somos la empresa privada, somos los gremios y tenemos que actuar porque el mundo necesita de nuestra protección y lo tenemos que salvar, ¿no? El mundo y la tierra está y la tierra necesita de mucho apoyo
para que se salve. Y obviamente una forma de promover estos hubs de innovación es promover eso, ¿no? Es que en cooperación podamos trabajar soluciones que no solamente sirvan para nuestro país, sino también para el mundo. Y esa sería mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Vamos a hacer, si tienen algunas preguntas del público. ¿Tienen alguna pregunta para el expositor? A ver, por favor, si le alcanzan el micro rápido. Buenas tardes, gracias por la exposición. Quisiera preguntarle brevemente quizás el aporte de otros ecosistemas, ¿no? Como Israel al desarrollo de la agricultura del Perú, por ejemplo. Y hay un paralelo entre la agricultura holandesa, porque es también muy pequeña, muy chiquita, y bueno, ¿qué es lo que habría que rescatar de esos ecosistemas para traerlo al ecosistema peruano? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que más allá del desafío que es ahora la crisis alimentaria y de todo lo que vemos, digamos, a raíz del COVID, en realidad el COVID ha venido a transformar muchas industrias, ¿no? Sobre todo el tema de la logística. Creo que el gran desafío del sector agrícola del mundo, y lo han visto muy bien en Israel, es el tema del agua, ¿no? Y eso es algo que definitivamente son tecnología que los israelitas han desarrollado y lo han hecho muy bien, ¿no? Y han atraído mucha tecnología y mucha innovación a su sector agroexportador, ¿no? Entonces, creo yo que deberíamos de plantearnos un gran desafío con el tema del agua, que es algo que hoy en día en el mundo va a escasear, va a ser un recurso natural pues valiosísimo, y creo que el Perú tiene grandes dificultades digamos, futuras con el tema hídrico, ¿no? Entonces ahí yo creo que la experiencia de Israel sería pues fabulosa, ¿no? Y creo que es el momento ya de acercarnos más a ese ecosistema. Yo tuve la suerte de estar hace 4 años ahí, y en realidad es increíble lo que han logrado en Israel. Es una zona desértica, como es muy parecido a la costa peruana, ¿no? Cómo han enverdecido, cómo han puesto a través de riego por goteo, y todo lo que han logrado de desalinizar el agua de mar, cómo han logrado desarrollar todo un sector productivo que es el sector agroexportador. Así que excelente pregunta, y creo que el modelo de Israel es un modelo definitivamente que el Perú tiene que tomar. Claro que sí. Otra pregunta del público que desee formularle a nuestro panelista, Daniel de Canseco. Daniel, quizás podrías darnos unas recomendaciones para las empresas o reiterar la importancia de ser una empresa innovadora, el beneficio que tienen para ellas. Aló. Bueno, yo lo que veo es que definitivamente lo que tenemos que es trabajar en cooperación. Nosotros tenemos sectores productivos que vienen creciendo muy bien, como el sector agroexportador, el mismo sector pesquero, pero lo que yo no veo todavía es ese sistema, digamos, un modelo colaborativo, digamos, que a través de la cooperación conjunta podamos atraer innovación a todo el sector productivo, ¿no? Todavía seguimos trabajando muy independientemente, muy individualmente. Obviamente las empresas participan pues en las cámaras de comercio, participan apoyando proyectos de los gobiernos regionales, pero estamos hablando de nuevos modelos de colaboración, ¿no? De los hubs de innovación son nuevos modelos de colaboración que funcionan en el mundo y que en el Perú lo hemos visto que funciona, ¿no? En el hub minero, en el hub logístico.
vemos que funciona, ¿no? Y creemos que eso es una forma como las empresas definitivamente en un modelo colaborativo se pueden beneficiar muchísimo de atraer, porque las brechas y los problemas de una empresa son muy similares a los problemas y las brechas de otras, ¿no? Entonces, atrayendo innovación y tecnología para resolver el problema de una empresa, lo haces también para todo el sector productivo, ¿no? Y creo que eso es la parte donde todavía tenemos que seguir avanzando. Yo confío en que la academia pueda ayudar muchísimo en ese esfuerzo y para eso estamos, ¿no? Estamos para poder ayudar en el esfuerzo de hacer más productivo el sector agroexportador, mejorar un poco el bienestar de la gente que está involucrada en esa actividad y encantados de poder siempre ser un referente y un actor importante en ese ecosistema. Bien, creo que tenemos una pregunta más. Daniel. Sí, gracias por la exposición. Adelante. Gracias por la exposición. Mi consulta sería, aquí en términos de Perú, por ejemplo, todo el sector cafetero, el sector frutícola, ¿cuál sería la visión del hub como para estandarizar un poco la línea de, como usted habla, de las brechas de los problemas? Porque si bien sabemos son diferentes tipos de cosechas, cultivos al año, entonces, ¿cuál sería la visión como para tener una estandarización? Gracias. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar el CITE Cacao hace algunos años y trabajamos esa cadena productiva, ¿no? De cosecha, post cosecha, ¿no? Transformación. Y encontramos brechas muy importantes en la parte de lo que era, por ejemplo, el desecho del material del cacao, ¿no? Porque el cacao antes, la cáscara del cacao, la baba del cacao se tiraba a la tierra y eso es contaminación cruzada, ¿no? De alguna forma. Y lo que encontramos fue, digamos, en repensar cómo podríamos aprovechar ese desecho, que es el concepto de economía circular. Pensamos en atraer emprendedores para que vean cómo se podría reutilizar el desecho, ¿no? Y ahí pues salieron algunas empresas muy interesantes como Ecocarbón, ¿no? Que es carbón hecho en base al desecho de productos como el cacao, ¿no? Y la misma baba del cacao, cómo sirvió también para hacer cremas y otros subproductos. Entonces es aprovechar, digamos, un subproducto en base a algo que contaminaba, ¿no? Entonces, eso lo repensamos del CITE Cacao. Imagínate, nosotros éramos pues un grupo pequeño que trabajaba pues con varias cooperativas, estaba el gobierno regional, estábamos nosotros como universidad, estaba la cooperación internacional, y era pues una influencia, era un grupo pequeño tratando de mejorar una cadena productiva. ¿Te imaginas si eso lo hiciéramos a nivel de clúster, donde participan muchas empresas, muchas instituciones, hay una problemática o una necesidad de economía circular? Se ven modelos en otros países, por ejemplo, como bien tú mencionabas, el caso del café. Café se produce pues en Colombia, café se produce en África, café se produce en Asia, y lo que el clúster atrae son buenas prácticas, ¿no? Finalmente lo que atrae son buenas prácticas para transformar, digamos, en el caso de un producto que desecharías, en el caso del café, pues hay muchos subproductos que se podrían transformar, y lo que buscas es cerrar esas brechas atrayendo la innovación del mundo a tu sector productivo, ¿no? Y esa es la idea de un hub de innovación. Muchas gracias, Daniel, por tu participación en Agrofest 2022. Te vamos a despedir con un súper aplauso. Gracias. Gracias a ustedes. Y contarte también que esta noche tenemos una ceremonia especial, la entrega de AGAP del reconocimiento a la sostenibilidad 2022.
Muchas gracias, Daniel. Estuvo con nosotros Daniel Díez-Canseco, vicepresidente de Emprendimiento USIL, quien nos habló sobre el fortalecimiento del ecosistema de innovación, emprendimiento y tecnología agrario en el Perú.